¿Qué tal? Buenos días. Las cámaras que están deshabilitadas las podemos prender, por favor. A ver si estamos en condiciones de arrancar la audiencia. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Sí, señor presidente. Nos encontramos en condiciones de empezar la audiencia. Buenos días a todos. Se reanuda la audiencia de debate oral y público bajo esta plataforma virtual en el marco del juicio en la causa 2833. Señor secretario, si me puede informar respecto de los testigos convocados para el día de hoy. Sí, señor presidente. En la antesala del tribunal se encuentra presente el testigo Raúl Rigo. Asimismo, de las declaraciones originalmente previstas para el día de la fecha, los testigos Rodríguez y Matus, propuestos por la defensa de Garro, fueron desistidos durante la semana, puntualmente los días martes y jueves, a través del sistema, mediante escritos presentados en el sistema de gestión. Y se encuentra en la antesala del tribunal, ya se encuentra presente el testigo Raúl Rigo. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Les voy a solicitar a la totalidad de las partes que en lo sucesivo, así como el tribunal les comunica la nómina de los testigos a ser convocados en las próximas audiencias, informen asimismo quiénes de esas personas van a ser desistidos por aquellos que los han propuesto, para una cuestión de mejor organización de las audiencias. Con respecto al inconveniente que se generó la audiencia pasada en orden a que las manifestaciones u objeciones a las preguntas que se efectuaban resultaban llegar demoradas con respecto al inicio de la respuesta del testigo, vamos a implementar, van a permanecer silenciados, van a solicitar la palabra vía chat con secretaría, diciendo no, ya ahí tenemos una alerta de que existe una oposición a la pregunta que se acaba de efectuar. Yo al testigo le voy a indicar que previo a iniciar su respuesta aguarde de 2 a 3 segundos antes de contestar la pregunta que se le formula, para que en caso de que existieran objeciones u oposiciones de parte de alguno de ustedes, tengamos tiempo de poder impedir que se inicie esa respuesta cuando está siendo objetada. Así que bajo esta modalidad vamos a desarrollar la audiencia del día de hoy. Hacemos ingresar al testigo Raúl Rigo. Señor presidente, antes de cumplir con su directiva, le informo que el doctor Fragueiro Frías mantiene la reserva vinculada a la imposibilidad de concurrir de forma presencial a la audiencia, a la sala de audiencias, y asimismo el doctor Palmeiro pide la palabra. Tenemos presente la reserva manifestada por el doctor Fragueiro Frías y le damos la palabra al doctor Palmeiro. Buen día a todos, buen día señor presidente. Buenos días, doctor. El motivo de pedir la palabra es en función también en línea con lo expuesto por el doctor Fragueiro, que lo hizo evidentemente por alguna vía autónoma, pero bueno, entendiendo que la regla es la oralidad y atento a lo decidido o informado por presidencia en cuanto a la modalidad del transcurso del debate, y porque entendemos que en cada acto en el cual se mantiene esta forma se reproduce el vicio y el perjuicio a la parte. En los términos del 170, inciso tercero, mantenemos las reservas oportunamente realizadas en cuanto a la modalidad del desarrollo del debate. Simplemente esa mantención para que se tenga presente, señor presidente. Lo tengo presente entonces, doctor Palmeiro. Se hace extensiva entonces su reserva, al igual que lo efectuó el doctor Fragueiro Frías, a lo largo de todas las audiencias que se sustancien bajo esta modalidad, como ustedes lo han indicado. Ahora sí,
hacemos ingresar al testigo Rigo, que se encuentra en la antesala de la sala de audiencias. Tome asiento, por favor. Buenos días, señor Raúl Rigo. Buenos días. Usted ha sido... ¿Puede quitarse el tapaboca? Bueno, cómo no. Estamos manteniendo las distancias socialmente seguras. Ha sido convocado a prestar declaración testimonial en el marco de este juicio oral y público que se sigue en la causa 2833 del registro de este Tribunal Oral Federal en lo criminal número 2 de Capital Federal. La declaración que usted va a prestar es una declaración bajo juramento o promesa de decir verdad, y es mi obligación recordarle que el falso testimonio está reprimido en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión. Dicho esto, voy a proceder a recibirle juramento. Señor, ¿jura o promete por sus creencias decir toda la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Usted no ha declarado hasta ahora en esta causa, de modo que le voy a efectuar algunas preguntas de identificación personal, comenzando por su nombre y apellido completo, por favor. Raúl Enrique Rigo. Su DNI. 18-448-841. Su profesión. Economista. Actualmente está desempeñándose en la actividad estatal, ¿es funcionario público? Sí, señor, soy secretario de Hacienda. ¿Desde cuándo? Desde el 10 de diciembre de 2019. ¿Y anteriormente a esta designación como secretario de Hacienda? Anteriormente fui asesor en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Economía, en la provincia de Buenos Aires, y anteriormente subsecretario de Presupuesto de la Nación. Quiere decir que en el ámbito del Ministerio de Economía se desenvuelve desde hace ¿cuántos años? Y por lo menos 25. Bien. Licenciado, con respecto a las personas que se encuentran imputadas en este juicio, que han sido informadas, entiendo, por Secretaría, le pregunto que más allá del conocimiento personal que pueda tener respecto a alguna de ellas, si tiene alguna circunstancia que considere que pueda afectar la veracidad de su testimonio. Esto es, si es amigo personal, si es enemigo de alguien, si es acreedor o deudor, o cualquier otra circunstancia que usted considere que pueda afectar la veracidad de su declaración. No, no tengo ningún vínculo que pudiera generar esa situación. Bien. Le explico cómo va a ser la modalidad bajo la cual vamos a desarrollar esta declaración. Usted ha sido propuesto como testigo por la defensa de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, de modo tal que van a ser sus abogados quienes comiencen efectuándole preguntas. Posteriormente podrá ser interrogado por el resto de las partes, tanto las defensas como de los acusadores, o el tribunal si considera necesaria alguna aclaración. Bien. Lo que le advierto es que una vez que se efectúa la pregunta, se tome 2-3 segundos antes de iniciar la respuesta por si existe alguna oposición de las partes que nos van a comunicar por un chat interno que tenemos. De modo que si usted iniciara la respuesta de manera inmediata a finalizada la pregunta, a lo mejor se superpone con alguna objeción que exista. Entonces, después de escuchar la pregunta, 2-3 segundos, y si hubiera alguna objeción, yo se lo hago saber. Caso contrario, damos lugar a su respuesta. De acuerdo. Efectuada esta aclaración, entonces le doy la palabra a los doctores Beraldi y Llanovoy, en su carácter de abogados defensores de la doctora Fernández de Kirchner, para que inicien el interrogatorio del testigo propuesto por su parte. Liberamos los micrófonos. Muy bien. Buenos días, señores jueces, buenos días, colegas, y buenos días, señor Raúl Rigo.
Mi primera pregunta es para que usted nos indique cuáles son sus antecedentes académicos y profesionales. Adelante. Soy licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tengo un título de máster en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Muy bien. Recién el señor presidente le preguntó cuáles eran sus antecedentes en la administración pública. Yo quisiera profundizar un poco más esto y quisiera preguntarle cuándo empezó usted a trabajar en la administración pública y si nos puede repetir o describir cuáles fueron los cargos que desempeñó. Sí, cómo no. Comencé a trabajar en la administración pública en el año 1992 en el Ministerio de Economía como joven profesional. Luego, y allí en distintas áreas de la Secretaría de Hacienda en ese carácter. Luego me desempeñé como asesor de la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, lugar donde luego fui gerente de Presupuesto y Finanzas, hasta el año 1999. A partir de ese momento, durante 2 años, me desempeñé como asesor del secretario de Modernización en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Desde el año 2002 hasta el año 2015 fui subsecretario de Presupuesto, hasta el 2016, perdón. Luego me desempeñé como asesor en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y también como asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado de la Nación, y a partir del 10 de diciembre de 2019, secretario de Hacienda de la Nación. Muy bien, muchas gracias. Quería preguntarle ahora, de manera más específica, ¿cuáles eran las funciones que usted cumplía como subsecretario de Presupuesto durante el periodo que indicó, si no anoté mal, del 2003 al 2015 o 2016? Sí, en realidad desde el 2002, desde enero del 2002 hasta enero del 2017, para ser exactos. Bueno, era responsable de la Subsecretaría de Presupuesto, reportaba a la Secretaría de Hacienda y tenía a mi cargo las distintas reparticiones que conforman la Subsecretaría de Presupuesto, esto es la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contaduría General de la Nación, la Tesorería General de la Nación y la Dirección de Informática. En ese sentido, era el responsable de coordinar todas las tareas y responsabilidades que para dichas áreas fija la Ley de Administración Financiera. Básicamente sería la formulación, programación y ejecución del presupuesto nacional, su adecuado registro y a través de la Contaduría General de la Nación y los movimientos de programación y financieros del Tesoro Nacional. En tal sentido, era el responsable de la remisión al Honorable Congreso de la Nación del presupuesto nacional, una vez por año, el 15 de septiembre, de la cuenta de inversión del ejercicio, también una vez por año, el 30 de junio, y bueno, de todas las tareas propias que acabo de referir, que tienen que ver con la administración del presupuesto nacional con estas características. Muy bien, muy claro. Usted describió recién las dependencias de los organismos que estaban por debajo. Yo quisiera que usted precise, y si lo hizo, bueno, le pediría que lo repita, los organismos de los cuales dependía la Subsecretaría de Presupuesto hacia arriba, es decir, la Secretaría de Hacienda, es decir, y si recuerda en los distintos periodos que usted está describiendo, quién fueron los titulares de esos organismos que eran superiores jerárquicos a usted.
Bien, mi superior directo era el secretario de Hacienda, y el secretario de Hacienda a su vez depende del ministro de Economía o de Hacienda, según las distintas denominaciones que tuvieron a lo largo de esos años. Tratando de hacer memoria, empezaría por los ministros de Economía. El primer ministro de Economía en el periodo durante el cual yo fui subsecretario de Presupuesto fue el licenciado Remes Lenikov, luego el doctor Labaña, luego la licenciada Felisa Micheli, luego, bueno, Amado Boudou, el licenciado Kisilov, y después el licenciado Prat Gai. Esos fueron los ministros de Economía durante el periodo en el que yo fui subsecretario de Presupuesto. Desde el punto de vista de los secretarios de Hacienda, en ese periodo el doctor Lamberto, después estuvo el licenciado Jorge Sarguini, luego Carlos Mose, Juan Carlos Pessoa y el licenciado Marconato. Esos fueron los secretarios de Hacienda durante el periodo durante el cual yo fui subsecretario de Presupuesto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi siguiente pregunta ahora es un poco más amplia y voy a apelar a sus vastos conocimientos que ha tenido en la administración pública. Y le pediría si nos puede describir de la manera más clara que usted entienda posible, cómo se lleva a cabo la formulación de la ley de presupuesto. Es decir, qué áreas de la administración pública intervienen, qué autoridades le impartían instrucciones a la subsecretaría y en general todo el proceso administrativo que se lleva justamente para formular esta ley que se llama la ley de las leyes, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser sucinto pero exhaustivo en el proceso, en la descripción del proceso. Comienza dicho proceso con la determinación del escenario macroeconómico para el año en el que se está presupuestando. Esa tarea la lleva adelante una secretaría del Ministerio de Economía, que actualmente se llama Secretaría de Política Económica, ha tenido distintos nombres, pero esa es la función. Se determinan en ese momento las variables macroeconómicas más significativas, como el tipo de cambio, la inflación, el comercio exterior, la tasa de interés, y a partir de ese escenario macroeconómico se deriva dentro de la Secretaría de Hacienda, en un área denominada Subsecretaría de Ingresos Públicos, el cálculo de recursos, que es uno de los elementos, digamos, importantes dentro de la ley de presupuesto. A partir de ese cálculo de recursos, en general, de acuerdo a indicaciones impartidas por el secretario de Hacienda, por el ministro de Economía y también por la jefatura de gabinete de ministros, se establecen los lineamientos principales del presupuesto desde el punto de vista cuantitativo. Quiero decir, el resultado, si se va a trabajar con un resultado positivo o deficitario, y luego también se determina a través de la Secretaría de Finanzas, que también depende del Ministerio de Economía, el financiamiento del presupuesto. Una vez entonces que tenemos los recursos, que tenemos el resultado y el financiamiento, queda el espacio del gasto público. El gasto público, también denominado gasto primario, porque no incluye los intereses hasta esa instancia, es digamos, distribuido por la Oficina Nacional de Presupuesto, de acuerdo a indicaciones recibidas de la Secretaría de Hacienda, como dije, de la Jefatura de Gabinete, entre los distintos ministerios, las jurisdicciones y entidades que, digamos, constituyen la Administración Pública Nacional.
Esos límites máximos a gastar, habitualmente denominados en la jerga presupuestaria techos, son comunicados a cada jurisdicción y entidad para que dichas jurisdicciones y entidades, quiero decir, todos los ministerios, los organismos, las distintas agencias públicas, apliquen ese límite entre las distintas partidas de gasto que constituyen el gasto público, quiero decir, los sueldos y salarios, los bienes de consumo, el gasto de inversión y las transferencias. Los organismos que reciben esos techos presupuestarios y lo aplican a las distintas partidas de gasto, luego formulan generalmente pretensiones adicionales a esos límites que en la jerga conocemos como sobretechos. Una vez que ese proceso, temporalmente, ese proceso ocurre entre principios, diría, mediados de mayo, junio y julio, más o menos a mediados de julio, las reparticiones devuelven esa información a la Secretaría de Hacienda, los techos y los sobretechos, y esa información es, digamos, consolidada por la Oficina Nacional de Presupuesto para ir conformando, de acuerdo a esos requerimientos e indicaciones que se reciben fundamentalmente de la Secretaría de Hacienda, del Ministro de Economía y de la Jefatura de Gabinete, conformar los presupuestos definitivos, los anteproyectos que, agregados, conforman la ley de presupuesto, o el proyecto más bien de ley de presupuesto. Complementariamente, las jurisdicciones y entidades remiten también artículos, disposiciones legales, bajo la forma de artículos, que desean ser incorporados en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto tiene básicamente dos tipos, digamos, de artículos. Hay algunos artículos generales donde se fija el cálculo de recursos, se establecen los niveles de gastos, el resultado y demás, y otros artículos que varían año a año, son propuestos por los organismos y que establecen cupos, ciertas limitaciones o prórrogas de otras leyes, digamos, ¿no? O excepciones, artículos de distinta naturaleza. Ese proceso que acabo de describir, que tiene este componente técnico y las indicaciones de naturaleza política, se remite antes del 15, o debe ser remitido antes del 15 de septiembre al Honorable Congreso de la Nación para su tratamiento y sanción. Perfecto, muy clara su explicación. Sin perjuicio de que después le vuelva a hacer algunas preguntas para no detenernos en el análisis, quisiera ahora preguntarle, una vez que pasa al área del Congreso de la Nación, si nos puede explicar cuál es la comisión que participa del estudio del presupuesto y qué análisis se efectúa en esa comisión. Concretamente lo que me interesaría saber es, cuando se analiza la inversión, que se calcula en el presupuesto y que se va realizando a cada una de las jurisdicciones, ¿figuran en el presupuesto las obras que se realizan o que se prevén realizar, para decirlo concretamente? Sí, muchas gracias. Perdón, Yo le diría, para ser más clara su pregunta, es decir, empezaría pidiéndole que explique cuál es la participación, cuál es la comisión en el Congreso que trabaja y cuál es el análisis, si usted conoce, que se efectúa en el Congreso. Bien. La comisión que trata el proyecto de ley de presupuesto es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados primero y luego su similar del Senado. Es decir, estas son las dos comisiones que llevan adelante el análisis y emiten los dictámenes que luego son objeto de votación. Naturalmente, esa comisión, la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, tiene un presidente y un conjunto de legisladores que la conforman, que junto con sus asesores, al menos esto es lo que yo he apreciado a lo largo de estos años, hacen un análisis pormenorizado, digamos, del contenido del proyecto de la ley, tanto en los aspectos financieros, digamos,
como en los aspectos, diríamos, legales, es decir, el análisis de esos artículos que el Poder Ejecutivo propone dentro de la ley. Este es un análisis que realiza la Comisión, para lo cual se vale, entre otras cuestiones, de reuniones con distintos funcionarios del Poder Ejecutivo que asisten a su requerimiento y van analizando cada uno de los componentes del proyecto de la ley. En concreto, en el caso de la obra pública que usted mencionaba, el artículo, mejor dicho, hay siempre un artículo dentro de la ley de presupuesto que es un artículo que responde a una disposición de la Ley de Administración Financiera, la Ley 24.156, que es lo que conocemos como la planilla anexa al artículo 15, porque ese es el artículo de la Ley de Administración Financiera que lo dispone, que detalla todas las obras que comprometen más de un ejercicio, porque en general las obras son plurianuales. Entonces, en esa planilla están detalladas todas aquellas obras que afectan ejercicios futuros. En general se denomina la obra, se identifica la ubicación geográfica y se colocan los desembolsos previstos para la realización de esas obras en el ejercicio que se está presupuestando y en los ejercicios futuros, hasta la finalización de la obra. Bien, perfecto. Es decir, que esto es sometido, para que me quede claro, ¿no? Aunque usted lo explicó muy bien. Esta discusión lleva en el Congreso también a estos aspectos individuales y la eventual aprobación del Congreso incluye esto también, las obras en particular sobre las que se va a invertir. Sí. ¿Es así? Sí, naturalmente. Eso es objeto de análisis y de hecho el Congreso podría eliminar alguna obra o agregar otras, ¿no? Eso también es práctica habitual. Bien. Doctor Veraldi, ¿me permite hacer una pregunta antes de que cambiemos de tema? ¿Cómo no? Licenciado Rigo, le pregunto respecto de la información, ¿cómo es que la obtienen a los efectos de incluirlas en esta planilla anexa al artículo 15 que acaba de mencionar? ¿Quién le comunica, en su caso, cuáles son esas obras que van a conformar esa planilla anexa al artículo 15? ¿Se entiende lo que le pregunto? Sí. El proceso de formulación presupuestaria es un proceso descentralizado, es decir, desde la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Economía, como expliqué al principio, se fijan límites generales de gasto por jurisdicción, por entidad y en general también por clase de gasto. Ahora bien, el detalle de lo que contiene cada línea presupuestaria, entre ellas la de la inversión, es formulada por cada organismo responsable. Cada organismo que lleva adelante las obras es el que carga en un sistema informático esas obras con su perfil temporal y luego son remitidas a la Secretaría de Hacienda para su consolidación en el anteproyecto de ley de presupuesto. En este caso entiendo que debiera ser la Dirección Nacional de Vialidad u otro organismo. Sería la Dirección Nacional de Vialidad, claro. Muchas gracias. Bueno. Doctor Veraldi, disculpe la interrupción, puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Una vez que el proceso de trámite legislativo concluye y el Senado y el Congreso de la Nación aprueba el presupuesto con todo lo que este presupuesto contiene, ¿cómo se lleva a cabo la ejecución del presupuesto? Entonces, es un poquito amplia la pregunta, pero si lo puede hacer con la claridad y la síntesis que lo hizo antes, le vamos a agradecer todos. Bien, una vez que el Honorable Congreso sanciona la ley de presupuesto, es promulgada por el Poder Ejecutivo
Y a principios, yo creo que el hecho inicial es una distribución de los créditos presupuestarios a través de una decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros. Esto quiere decir que el presupuesto votado es un presupuesto de alguna manera agregado, que tiene un grado importante de detalle, pero no el suficiente para poder ser ejecutado. Entonces, esto ocurre en enero, el jefe de gabinete de ministros distribuye el presupuesto, que significa que abre las partidas hasta el máximo nivel de desagregación, y luego de esa decisión administrativa es posible ejecutar el presupuesto. La ejecución presupuestaria tiene las siguientes etapas. En primer lugar, hay una programación trimestral del presupuesto. En la jerga lo llamamos cuotas. Se cuotifica el presupuesto y se establecen límites trimestrales, naturalmente dentro del crédito presupuestario. Esas cuotas presupuestarias son fijadas por la Subsecretaría de Presupuesto fundamentalmente en función de la recaudación esperada para el periodo. Es decir, es un trabajo que busca un equilibrio financiero en la ejecución. Siempre estas cuotas son agregadas, es decir, la Secretaría de Hacienda o la Subsecretaría de Presupuesto no tienen un rol así de detalle, sino que se fijan límites por incisos, por partidas, por fuentes de financiamiento que se comunican a las distintas jurisdicciones y entidades. Dichas jurisdicciones son las que, sobre la base de su gestión, ejecutan el presupuesto. Quiero decir, el presupuesto de salarios se ejecuta a través de las liquidaciones de sueldo, que son consolidadas e imputadas contra el inciso 1, lo mismo con bienes y servicios, con el gasto de capital y con las transferencias. Bien, perfecto. ¿Existe un mecanismo para modificar y reasignar las partidas presupuestarias contenidas en la ley? También, así de manera sintética, ¿podría describirlos cuáles son los mecanismos que se utilizan a esos efectos? Sí, la ley de presupuesto, y mejor dicho, la ley de administración financiera, deja en cabeza del Congreso algunas potestades respecto de las modificaciones presupuestarias. Dichas potestades son la ampliación del presupuesto y algunas compensaciones, sobre todo las que alteran las finalidades, el carácter económico y el resultado del presupuesto. Quiero decir que el Poder Ejecutivo no tiene delegada la facultad de ampliar el presupuesto, eso solamente puede hacerse por ley o por una norma con rango de ley, y no puede compensar los cambios de finalidades. En el presupuesto hay 5 finalidades, que son grandes agregaciones de gastos, servicios económicos, servicios sociales, administración gubernamental, el servicio de la deuda pública y defensa y seguridad. Entonces, esas finalidades no se pueden alterar, el Poder Ejecutivo no las puede alterar, tampoco puede variar la clasificación económica, no puede disminuir gastos de capital para subir gastos corrientes, ni tampoco puede variar el resultado. Ahora, por fuera de esas limitaciones, que son potestades del Congreso en cuanto a la ampliación y modificación del presupuesto, los distintos funcionarios del Poder Ejecutivo pueden compensar el presupuesto modificándolo. Esas facultades están establecidas en la decisión administrativa de distribución del presupuesto, la que comenté que el jefe de gabinete dicta a principio de cada año para comenzar la ejecución presupuestaria. Y básicamente hay una tabla donde se estipulan cuáles son los funcionarios que pueden hacer determinadas modificaciones presupuestarias.
Quien tiene mayores facultades para compensar el presupuesto dentro de las limitaciones que manifestaba recién es el jefe de gabinete. El jefe de gabinete puede compensar entre jurisdicciones, puede hacer algunos cambios entre partidas, incisos y demás. Luego, los ministros también tienen facultades de compensación dentro de su propia cartera y en general los secretarios o subsecretarios de administración también tienen facultades para hacer cambios que son compensaciones en general entre incisos o entre partidas. Bien, perfecto. Entonces, hasta aquí usted fue describiendo la formulación, la aprobación, la ejecución, entiendo, y este mecanismo de reasignación. Yo quisiera, para completar el panorama, que usted nos explicara de qué manera se lleva a cabo el proceso de seguimiento y evaluación de que el presupuesto se cumple, o que la ley de presupuesto se cumple. ¿Entiende la pregunta? Sí. A ver, en este momento, desde hace ya unos cuantos años, la ejecución del presupuesto nacional se lleva a cabo a través de un sistema informático que se llama SIDIF, Sistema Integrado de Información Financiera, SIDIF o eSIDIF en su versión web, y ese sistema informático tiene contenido o contenidas las reglas del negocio, es decir, las normas que surgen de la Ley de Administración Financiera y de su decreto reglamentario, que estipula algunas normas o pautas para ejecutar el presupuesto. Cito algunas como ejemplo. No se puede ejecutar ningún gasto que no tenga un crédito presupuestario, tampoco se puede ejecutar un gasto que no tenga cuota presupuestaria. Las cuotas se fijan en 3 niveles: cuotas de compromiso, devengado y pagado. Cada una de estas cuotas o de estas categorías debe ser igual o menor a la anterior, es decir, las cuotas de pagado son iguales o menores a las de devengado, y estas a las de compromiso, y estas al crédito presupuestario. Entonces, todo este conjunto de reglas que tienen que ver fundamentalmente con la ejecución. También hay reglas que tienen que ver con, por ejemplo, la liquidación de gastos o determinados cálculos de retenciones, por ejemplo, de impuestos. Entonces, todas estas reglas, que son reglas generales que derivan de la Ley de Administración Financiera, están contenidas en ese eSIDIF, que es un sistema de gestión y registro. Quiere decir que si no es posible llevar adelante una determinada gestión porque contraría alguna de estas normas, entonces esa gestión no se puede llevar adelante y no se registra. Es decir, este sistema es un gran garante de, del cumplimiento de las normas al momento de ejecutar el presupuesto. Complementariamente a esto existen informaciones consolidadas, periódicas, que van dando cuenta de la ejecución presupuestaria, tanto física como financiera. El mismo SIDIF establece reportes mensuales, algunos también semanales y diarios, que van dando cuenta de la evolución de los gastos y de su ejecución. Muy bien, muchas gracias. Ahora quería preguntarle, para que nos explique también con tanta claridad, ¿en qué consiste la cuenta de inversión? Doctor, discúlpeme, si me permite una pregunta vinculada con el tema sobre el cual respondió el testigo a su pregunta anterior. Le pregunto, licenciado Rigo, la supervisión de la ejecución del presupuesto nacional en materia de obra pública se concentra en este eSIDIF, en este programa informático, ¿o qué organismo es el que tiene a su cargo la supervisión de la ejecución presupuestaria asignada por ley? Bueno, el eSIDIF es una herramienta informática que garantiza la ejecución del presupuesto conforme a las normas, digamos, contables y registrales. Complementariamente,
cada organismo, por responsabilidad que le fija la Ley de Administración Financiera, es el responsable del seguimiento de la obra pública, del gasto de capital o de cualquier tipo de gasto. Aparte, existen instancias de control en el Poder Ejecutivo, hay un órgano de control, todos los ministerios tienen una unidad de auditoría interna. El órgano de control del Poder Ejecutivo, de control interno, es la Sindicatura General de la Nación, y por otro lado, el de control externo es la Auditoría General de la Nación. Estas instancias de control están fijadas en la Ley de Administración Financiera y es de acuerdo a los planes anuales. Esos son los organismos que supervisan todos los gastos o la ejecución de los gastos que figuran en la Ley de Presupuesto. La información que se vuelca a este programa ICIDIF es suministrada, en el caso de la obra pública, por la Dirección Nacional de Vialidad o por otro organismo del Estado. No, es suministrada por la propia Dirección Nacional de Vialidad porque es la responsable de la ejecución. La información que vuelca en el ICIDIF es información de naturaleza contable, digamos. El grado de avance de las obras en general es también, digamos, supervisado por la Dirección Nacional de Inversión Pública, que en este momento es una dependencia en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Muchas gracias. Doctor Beraldi. Gracias. Bueno, le recuerdo entonces, mi pregunta había sido ¿en qué consiste la cuenta de inversión? La cuenta de inversión es un documento anual que remite el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación, dando cuentas de la ejecución del presupuesto. Esa cuenta de inversión es responsabilidad, su confección es responsabilidad de la Contaduría General de la Nación. Básicamente, la cuenta de inversión consta de 2 tomos, muy profusos. En el primero de ellos se hace un análisis legal de los artículos de la Ley de Presupuesto. Se establece artículo por artículo si las disposiciones allí contenidas se han cumplido o no y por qué. Si se dictó la norma que el artículo requería o si se hizo o no, digamos, la disposición del artículo. Esta es una de las partes de la cuenta de inversión. Luego se acompañan distintos estados contables que dan cuenta del patrimonio de la Administración Nacional o de la evolución del patrimonio de la Administración Nacional durante el año que se está reportando, y también la cuenta de inversión incluye un análisis de los programas presupuestarios. Los programas presupuestarios son conjuntos de gastos que están, digamos, en los organismos, identificados así porque en general cada programa presupuestario responde a una determinada política pública. Entonces, programa por organismo y programa por programa, la cuenta de inversión da cuenta de los montos que se han invertido en ese programa de manera detallada y las metas físicas, es decir, los resultados que se obtuvieron mediante la aplicación de dichos fondos. Por ejemplo, la cantidad de kilómetros pavimentados de una ruta o la construcción de un puente o, no sé, el otorgamiento de becas o vacunas, en fin, según sea el programa que se está evaluando. Bien, perfecto. Voy a apelar ahora a su memoria. ¿Usted tiene conocimiento o recuerda si las cuentas de inversión correspondientes a los presupuestos que fueron ejecutados en el periodo 2003 a 2015 fueron aprobados por la autoridad competente, entiendo del Congreso? ¿Y qué significa esta aprobación? No estoy seguro. Creo que sí, que fueron todas aprobadas. Creo que fueron en 2 momentos, pero no estoy seguro. La aprobación por parte del Congreso significa que desde un punto de vista político, cuando la aprueba, el Honorable Congreso expresa su satisfacción,
respecto de un cumplimiento razonable de las disposiciones de la ley de presupuesto que se está de alguna manera aprobando a través de esa cuenta de inversión. Es decir, es una expresión de razonabilidad en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la ley de presupuesto. Bien, perfecto. Bueno, voy a apelar ahora a su memoria también, no sé si usted podrá recordarlo, pero mi inquietud es la siguiente. ¿Usted puede recordar cuáles eran los porcentajes de reasignación de partidas que se efectuaron en los presupuestos en este periodo que le estoy preguntando, del 2003 al 2015? Si puede recordarlo por año o así como periodo global, es decir, si las reasignaciones de partidas significaban algo así como un 5, un 10, un 15% de lo que venía presupuestado en la ley. No, la verdad que no estoy en condiciones de responder con esa exactitud. Lo que sí puedo manifestar es lo siguiente. En el periodo que estamos analizando había dos movimientos, digamos, importantes. Había, por un lado, ampliaciones del presupuesto, que en general son, como dije, esta facultad es una facultad propia del Congreso de la Nación, ampliaciones del presupuesto que se hacían por decreto de necesidad y urgencia en general. Alguna vez en el 2006 se mandó una ley ampliando el presupuesto, y luego las compensaciones. En el caso de las compensaciones, insisto, no recuerdo con exactitud, pero me atrevería a decir que serían del orden de entre el 10 y el 15%, las compensaciones, aparte de las ampliaciones, como manifesté, que se hacían por decreto de necesidad de urgencia, salvo en el año 2006, cuando la ampliación se hizo por ley. Bien, bien. Simplemente para tener una pauta comparativa, usted dijo que siguió siendo funcionario público después del 2015. Sí. En el periodo correspondiente al presupuesto del 2016, ¿se acuerda cuánto fueron los porcentajes de reasignación de partidas? Si los puede establecer numéricamente y si no, saber simplemente de manera aproximada si eran superiores o inferiores. En el año 2016, las nuevas autoridades establecieron límites para la compensación de partidas y se estableció en ese año 2016 un artículo modificatorio del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que posibilitaba las compensaciones estableciendo un límite cuantitativo decreciente a lo largo de los 3 siguientes años. Si no me traiciona la memoria, esos límites eran 10, 7,5 y 5% de manera decreciente hacia los años posteriores al 2016. En el año 2016 ese límite no fue superado, es decir, que debe haber estado entre el 7 y el 9% de compensación, si no me traiciona la memoria. Bien, perfecto. Tengo 2 o 3 preguntas más, nada más. Usted dijo, al describir el proceso de formulación del presupuesto, que cada área iba definiendo los montos de inversión, las cuestiones en las que se iba a invertir, las obras públicas. ¿En el presupuesto es necesario efectuar algún tipo de fundamentación en particular o esto tiene que ver con un criterio político? A ver, en el presupuesto hay que incluir cierta información que establecen las normas, cierta información mínima. Para el caso de una obra es necesario, afectar
los ejercicios futuros, si la obra es plurianual, a través de esta planilla anexa al artículo 15 que referí. Es necesario consignar la descripción de la obra y los flujos financieros en los ejercicios futuros. En general, y hasta donde es de mi conocimiento, las obras obedecen a criterios, digamos, de política pública. Hay un banco de proyectos de inversión que se llama BAPIN. Ese banco de inversión y esa repartición, la Dirección Nacional de Inversión Pública, hace una evaluación técnica de todas las obras que los distintos organismos proponen de acuerdo a cuáles sean las políticas públicas que se implementan. Gran parte de esa información, el análisis técnico y demás, puede ir al presupuesto, en los fundamentos, en el mensaje, pero como digo, en el presupuesto, en la parte financiera del presupuesto, en general se consigna el nombre de la obra y los montos financieros y los resultados que se prevén para el ejercicio que se está presupuestando. Bien, perfecto. Señor presidente, por el momento no tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor Beraldi. Pregunto por secretaría si tenemos alguna parte que haya solicitado la palabra para efectuar preguntas. No, señor presidente. Les pregunto en este momento si alguna de las partes desea efectuar alguna pregunta al licenciado Rigo. Sí, doctor. Los doctores Palmeiro, Duré, Mola y Paruolo quieren realizar preguntas. ¿En ese orden? En ese orden. Comenzamos entonces dándole la palabra al doctor Palmeiro para que le efectúe preguntas. El doctor Palmeiro es abogado defensor del arquitecto Julio De Vido. Señor Rigo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Aguarden un segundo que estoy... Aquí estamos. En relación, le voy a hacer alguna pregunta aclaratoria en función de lo que ya tuvo oportunidad de expresarse. En relación a las ampliaciones presupuestarias, ¿quién elabora las ampliaciones esas? ¿Quién está a cargo de la elaboración de las ampliaciones? Bueno, la confección, digamos, de las ampliaciones presupuestarias, de las modificaciones y de la ley de presupuesto es llevada adelante por la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. En general, el proceso consiste en requerimientos que se formulan desde las distintas reparticiones, que una vez que son validadas, en general por el ministro de Economía, por la jefatura de gabinete en cuanto a su asignación, esta es el área, la Oficina Nacional de Presupuesto, la que lleva adelante la confección específicamente de cada una de las medidas. Ok, y entonces, no sé si se deriva de la respuesta que dio, pero las aprobaciones de esas ampliaciones, ¿a cargo de quién está? Depende de cuál sea la norma. En general, si son decisiones administrativas, la aprobación definitiva es del jefe de gabinete, que es el que suscribe la norma, dando acuerdo a su contenido, digamos. Esto no quita que previo al momento de la específica firma de la medida, naturalmente hay una aprobación, si se trata de una decisión administrativa, del jefe de gabinete para que pueda ser sometida a su consideración. Ok, y en relación a las planillas de redistribución a las cuales hizo referencia, ¿esto es un trámite intermedio, digamos, dentro de este proceso que usted describió?
No sé si le he entendido bien la pregunta, doctor. Usted dice si es un trámite intermedio, que claro, las planillas están contenidas, si por ejemplo, si se redistribuyen créditos entre dos obras, vamos a poner como ejemplo, bueno, eso está consignado en una planilla que forma parte, por ejemplo, de la decisión administrativa o de la norma que se trate. Es decir, a eso me refería precisamente, digamos, en todo el proceso que usted fue describiendo, en particular hacía referencia a esas planillas de redistribución presupuestaria, si están ya contenidas en esa aprobación de las ampliaciones presupuestarias a las cuales se refirió. Sí, están contenidas. Lo que ocurre es que las facultades de modificar el presupuesto que tiene el Poder Ejecutivo no pueden desconocer naturalmente la ley de presupuesto. Entonces, si las obras están consignadas en una planilla de la ley, naturalmente el Ejecutivo no puede modificar esa distribución por una norma que no tenga rango de ley, si es que se quiere modificar las obras que ya están en la ley de presupuesto consignadas en esa planilla anexa al artículo 15. Lo que sí pueden hacer las distribuciones o las modificaciones es cambiar algunos totales, quiero decir, cambiar el perfil del financiamiento y demás. No sé si he sido claro. Sí, perfecto. Por mí está bien. Y una última pregunta. En relación ahora al cambio de tema, a la aprobación que hizo referencia en sus anteriores respuestas del Congreso Nacional. Lo que le consulto si es necesario contar con la opinión de algún otro organismo a los efectos de que se produzca esa aprobación. Bueno, el análisis de la cuenta de inversión se hace a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es una comisión bicameral. El órgano técnico que brinda información a esa comisión para el análisis es la Auditoría General de la Nación. Quiere decir que la aprobación de la cuenta de inversión cuenta con un dictamen previo, o debería contar con un dictamen previo de esta Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que como dije es asesorada por la Auditoría General de la Nación, que naturalmente audita la cuenta, naturalmente. Muchas gracias, señor Rigo. De momento no más preguntas, señor presidente. Muy bien, doctor Palmeiro. Señor secretario. Sí, señor presidente. El doctor Mola solicitó hacer uso de la palabra después de las defensas, así que retomando el orden que informé anteriormente, continuaría en el uso de la palabra el doctor Paruolo. Asimismo, los doctores Arce Ageo y Gánora también pidieron hacer uso de la palabra. Yo tengo una solicitud del doctor Duré, ¿puede ser? Y el doctor Duré, exactamente. En este primer lugar, ¿no? Sí. Le vamos a dar la palabra al doctor Duré por la Oficina Anticorrupción para que efectúe una pregunta. Liberamos el micrófono del abogado. Ahí está. Hola. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Licenciado, la pregunta está relacionada con fondos provenientes de fideicomisos. Hay organismos, no sé si usted, es decir, hay organismos que se proveen de fondos de fideicomisos. ¿Estos fondos de los fideicomisos también entran dentro de todo este sistema presupuestario que usted nos relató al principio? Para su gasto o para su aplicación en lo que serían los gastos. La ley anual de presupuesto aprueba los flujos que conforman los distintos fideicomisos que están incorporados en el sector público nacional. Hay de distintos tipos, ¿no es cierto? En general, los fideicomisos tienen una recaudación que proviene de la afectación de algún tributo y luego un presupuesto de gastos. Entonces, los fideicomisos forman parte del sector público nacional. Insisto, sus flujos de ingresos y gastos están aprobados en la ley de presupuesto de manera general, pero los fideicomisos no están sujetos a las normas de ejecución de la Administración Pública Nacional. Recordarán que yo hablaba de un sistema de cuotas y un conjunto de reglas y demás que están establecidas en la Ley de Administración Financiera, que rigen en la Administración Pública Nacional, pero no rigen
para el resto del sector público nacional, donde están fundamentalmente los fideicomisos o el PAM y AFIP, que son organismos que están dentro del sector público, pero no dentro de la administración. Y en tal sentido, a este conjunto de organismos, los fideicomisos entre ellos, no se les aplican la totalidad de las normas de la ejecución que rigen en la Administración Pública Nacional. Por ejemplo, no tienen cuotas. ¿Están dentro del CIDIF los gastos del sistema contable de los fideicomisos o no? En el CIDIF se encuentran las eventuales transferencias que se hacen desde la Administración Nacional hacia los fideicomisos cuando se disponen. Esa transferencia sí está en el CIDIF. El fideicomiso no está, hay un sistema de información, los fideicomisos informan mensualmente su ejecución, pero no están dentro del CIDIF. Está bien, muchas gracias. Ninguna otra pregunta, señoría. Muy bien, doctor. ¿El doctor Paruolo? Así es. Le va a efectuar ahora preguntas el doctor Paruolo por la defensa del ingeniero Nelson Periotti. Liberamos el micrófono al doctor Paruolo y le damos la palabra. Doctor Paruolo. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y a todas antes. Les hago unas preguntas aclaratorias también. Usted la Oficina Nacional de Presupuesto tiene respecto de quiénes, las dependencias que le hacen los informes y los pedidos, algún procedimiento legal o administrativo en cuanto a la forma en que se hagan los informes, en qué manera se hacen los requerimientos? La Oficina Nacional de Presupuesto sí tiene, su accionar está regido por distintos artículos de la Ley de Administración Financiera y de su plexo, digamos, reglamentario. En tal sentido, hay un primer requerimiento que tiene que ver con la incorporación de la información en el ICIDIF. Es decir, allí hay una serie de requisitos mínimos que el pedido de los organismos tiene que tener. Además, en general los organismos acompañan alguna fundamentación a través de un expediente hoy electrónico donde se hace una justificación de la razonabilidad económica, digamos, del pedido. Y la Oficina Nacional de Presupuesto, a través de sus distintas áreas, direcciones, hace un análisis y en general eso termina en una minuta o en un memorando a través del cual se informa a las autoridades los resultados de ese análisis financiero que se ha hecho. Bien, durante el periodo 2003-2015, ¿la Dirección Nacional de Vialidad cumplió con esos requisitos cuando le mandaban información a la oficina de la que estaba a cargo? En términos generales, sí. Todos las reparticiones cumplen razonablemente con esa información y con esos requisitos. Bien. Usted nos estuvo hablando a lo largo de su alocución de un sistema que lo llamó ICIDIF. Yo le quiero preguntar específicamente si ese es el sistema que estuvo desde que usted está, si ese sistema fue cambiando, si hubo sistemas anteriores en cuanto a la nominación. Me imagino que los sistemas se actualizan, van cambiando la tecnología y por eso se actualizan. La Oficina Nacional de Presupuesto, ¿desde cuándo tiene un sistema informático donde se ingresa información? El CIDIF es un sistema que se implementó después de haberse sancionado la Ley de Administración Financiera, es decir, en el año 1993. Desde aquel entonces, como usted bien manifiesta, el sistema se ha ido generalizando
perfeccionándose e integrándose entre los distintos módulos del sistema. Quiero decir que en un inicio más bien existían subsistemas aislados, el de contabilidad, el de presupuesto y el de tesorería, y luego a lo largo de ese largo periodo que va desde el año 93 hasta la fecha, se ha ido perfeccionando funcionalmente y tecnológicamente. Y ese perfeccionamiento ha posibilitado que sea posible, valga la redundancia, incorporar mayor cantidad de datos dentro del CDIF, y se ha facilitado la explotación de la información a los efectos del análisis. Pero sí, ha tenido cambios a lo largo de todos esos años, cambios de nombres y cambios tecnológicos. Bien. Señor presidente, voy a hacer una pregunta específica a la cara del testigo, porque por ahí hay una objeción, para ponerlo de antemano en conocimiento, ¿sí? Le voy a preguntar lo siguiente. En esta causa, un testigo manifestó que previo al 10 de diciembre del 2015 no existía un software de validación de datos que controlara la factura. Por eso yo le estoy preguntando al sistema ICDIF de cuándo está aplicando. ¿Esta afirmación es correcta o es incorrecta? A ver. Entiendo que hay una observación del fiscal, la aviso antes para que no lo entienda. Exacto, doctor Paruolo. Hay una objeción de parte del doctor Luciani, fiscal de juicio. Doctor Luciani, le damos la palabra para que formule la objeción a la pregunta que se acaba de efectuar. Sí, la objeción radica en que le está dando la respuesta a lo que dijo un testigo. En realidad lo que tiene que hacer el doctor Paruolo es preguntar y no decirle lo que dijo un testigo. Entonces ahí radicaba mi objeción, era justamente la forma de preguntarlo. No está aseverando o está contando lo que dijo un testigo, no está preguntando cómo debería hacerlo. Esa era la objeción. Está presente, tenemos presente la objeción. Le pido, doctor Paruolo, si puede reformular la pregunta. Bien, señor presidente, reformulo la pregunta. Previo al 10 de diciembre del 2015, ¿existía algún sistema informático que le permitiera a la Dirección Nacional de Presupuesto recabar información respecto a la facturación, al pago de las obras que realizaba la Dirección Nacional de Vialidad? Bueno, voy a contestar con la mayor precisión posible. El CDIF es un sistema integrado de información financiera, y en tal sentido la información o el objeto de ese sistema no tiene que ver con la gestión de ninguna política pública en particular o de una obra pública. Sí, captar y consolidar todos los aspectos financieros que hacen a la ejecución. En tal sentido, de acuerdo a la pregunta que se me formula, el ICDIF tiene registro de las partidas presupuestarias a donde están afectadas las obras, y tiene también registro de la ejecución, es decir, de la paulatina aplicación de esos créditos presupuestarios a la ejecución de las obras. Esa información sí existe dentro del ICDIF. Lo que no existe dentro del ICDIF es información específica respecto a cuestiones técnicas de las obras, que esa es una información que, al no tener carácter financiero, no se encuentra dentro del ICDIF. No sé si he sido claro. Perfecto. ¿Desde qué año existe, si usted recuerda? Disculpe, doctor Paruolo, tenemos una dificultad para escuchar su pregunta. La cuenta única del Tesoro. A ver si la puede repetir, doctor Paruolo, porque se desconectó un segundito. Sí, si puede repetir la pregunta. Bien. Sí, cómo no. ¿Desde qué año, si recuerda, existe la cuenta única del Tesoro? Creo que desde el año 1994 o 95.
se implementó muy cercanamente a la sanción de la Ley de Administración Financiera, que fue, como dije, en el año 1992. También la cuenta única del Tesoro ha tenido perfeccionamientos a lo largo de todos estos años. La primera versión, la del año 95, si no me traiciona la memoria, era un poco más rudimentaria, más acotada, y se fue perfeccionando y ampliando con el correr de los años. Bien. Para la ejecución de esta cuenta, quienes la ejecutan, los organismos, jurisdicciones y demás, ¿requieren contar con un sistema provisto por el Ministerio de Economía? La ejecución, digamos, la cuenta única del Tesoro es la cuenta bancaria del Tesoro Nacional a través de la cual se financian todos los gastos que están en el presupuesto nacional con cargo a rentas generales. Y en tal sentido, la ejecución de esos gastos se hace a través del ICIDIF. El ICIDIF también tiene un módulo de pagos, digamos, que es, ejecutado por cada jurisdicción y por cada entidad, y en tal sentido el Ministerio de Economía provee ese sistema, que es el ICIDIF, es el mismo sistema, ¿no? Perfecto. Disculpe la reiteración sobre el sistema, pero es algo que no tenemos claro y lo quería aclarar. Tengo una pregunta, a ver si usted la recuerda. Si no la recuerdo, por ahí no tiene conocimiento. ¿Sabe si entre los años 2013 y 2015 alguna autoridad de Dirección Nacional de Vialidad participaba en las reuniones de presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación para evaluar dudas y consultas respecto a las obras públicas propuestas? No recuerdo, probablemente sí en alguno de esos años. Recuerdo que en alguna oportunidad se hizo alguna reunión pública, digamos, para que las autoridades, no recuerdo si la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Planificación, explicaran los contenidos del plan de inversión. Alguna reunión, insisto, pública en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si había otro tipo de contactos, reuniones, no estoy en condiciones de decirlo, porque no lo sé. Bien. Señor presidente, yo por mi parte terminé, debería consultar con mi asistido. Si quiere pasamos a otras preguntas y yo voy verificando con él para no de acuerdo, doctor Paruolo. Mientras consulta con su asistido, le doy la palabra porque por privado tengo la solicitud del doctor Ganora. Doctor, si va a efectuar preguntas, liberamos su micrófono. El doctor Ganora es abogado defensor del ingeniero Raúl Daruich. Doctor, tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Quería saber si el testigo, de acuerdo a su conocimiento o su memoria, puede decirnos si en algún momento fueron citados por la Auditoría General de la Nación para dar explicaciones sobre la ejecución del presupuesto a los fines del dictado de la ley de aprobación o rechazo de la cuenta de inversión en los años 2003 al 2015. No tengo recuerdo de haber sido citados por la Auditoría General de la Nación a tal fin. Sí hemos respondido los informes de estilo que nos hubiera solicitado la Auditoría General de la Nación sobre el gasto de capital, pero sobre toda la ejecución del presupuesto, pero no en el marco que usted manifiesta ni a ese fin. Tengo entendido que la cuenta de inversión, la aprobación o el rechazo de la ley de la cuenta de inversión se hace por medio de una ley de la Nación. Fueron citados por el Congreso Nacional para dar explicaciones sobre la obra pública de vialidad a los efectos de la aprobación o del rechazo de la cuenta de inversión en el periodo de los años 2003 al 2015. No que yo recuerde.
No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Vuelvo con el doctor Paruolo para preguntarle si pudo consultar con el ingeniero Periotti si desea efectuar preguntas. Liberamos el micrófono. Por ahora estaríamos satisfechos con las preguntas hechas, señor presidente. Lo tengo presente, doctor. Continuamos entonces con... Doctor Arce Ageo. Doctor Arce Ageo. Le vamos a dar la palabra al doctor Arce Ageo. Liberamos su micrófono. El doctor Arce Ageo es abogado defensor del señor Juan Carlos Villafañe. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, señor presidente. ¿Cómo le va, señor licenciado Rigo? Buenos días. Tengo una pregunta en concreto. Sí, tengo una pregunta en concreto que es la siguiente. Simplemente es aclaratoria porque me quedó una duda de la exposición tan clara que usted hizo. Con respecto a una manifestación que usted hizo con relación a reasignación de partidas. Concretamente usted dijo que el Poder Ejecutivo no puede reasignar partidas. Y si, continuando con su manifestación, agregó luego que el jefe de gabinete y a veces también los ministros pueden compensar partidas. Yo lo que quisiera que me aclare este punto, si existe alguna diferencia conceptual entre la compensación y la reasignación para que nos quede claro ese punto. Gracias. Adelante. Lo que quise manifestar es que el Poder Ejecutivo no puede ampliar el presupuesto, no tiene facultades el Poder Ejecutivo para ampliar el presupuesto. La ampliación del presupuesto puede producirse cuando existe una recaudación que supera la que está calculada en el presupuesto. Es decir, supongamos, el cálculo de recursos es 100 y se recaudan 150. Bueno, esos 50 pesos recaudados en exceso respecto del cálculo del presupuesto hay que incorporarlo al presupuesto con su gasto correspondiente, ¿verdad? Eso sería una ampliación del presupuesto. Eso no puede hacerlo el Poder Ejecutivo porque es una facultad que está reservada al Congreso de la Nación. Por lo tanto, las ampliaciones del presupuesto hay que hacerlas por una ley o por una norma con rango de ley, que sería un decreto de necesidad de urgencia. Luego, el Poder Ejecutivo, a través de distintos funcionarios, puede compensar o reasignar, suelen utilizarse como sinónimos esas palabras, compensar o reasignar distintas partidas según el rango del funcionario, conforme a la planilla de delegación de facultades que está en la decisión administrativa de distribución de créditos. Esa compensación o reasignación naturalmente no altera el total del presupuesto, no lo amplía. Todas las compensaciones o reasignaciones suman 0, lo que se quita de un lugar y se agrega en otro por el mismo monto. Entendí perfectamente. O sea, cuando hay compensación se trabaja sobre el monto que se estableció. Cuando hay ampliación, digamos, es cuando existe una valoración superior, es más dinero ingresado. Lo entendí perfectamente. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, doctor Arce Ageo. Continuamos, señor secretario. Sí, señor presidente. Restan por preguntar el doctor Mola, quien solicitó hacerlo después de las defensas, y los doctores Bassani y Vivona, que solicitaron hacerlo después del doctor Mola. Bien. Le damos la palabra entonces al doctor Sergio Mola, fiscal de juicio, que le va a efectuar preguntas. Licenciado Rigo, liberamos el micrófono del señor fiscal. Doctor Mola, lo escuchamos. Buenas a todos. A ver ahora, doctor. No lo estamos escuchando. Quería volver a una cuestión que le preguntaron al comienzo de su declaración y que tiene que ver con la elaboración del presupuesto, sobre todo lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto en punto a los gastos. Usted expresó que en este proceso inicialmente hay una bajada de directivas por parte de la Secretaría de Hacienda, creo haber entendido, a los distintos organismos y jurisdicciones de Administración Pública Nacional en punto a lo que pueden gastar, cuáles son los gastos que pueden tener para hacer frente a las distintas necesidades de cada organismo. Mi pregunta es, además de esta cuestión que es de naturaleza cuantitativa, ¿hay alguna bajada o algunas consideraciones que bajan los distintos organismos
de naturaleza material, en qué hay que concentrar los gastos, qué cuestiones hay que atender y demás. ¿Comprendió la pregunta? Adelante. En realidad, también precisando un poquito la expresión, cuando yo describía el proceso de formulación presupuestaria, tal vez no sea del todo, digamos, cabal mencionar la palabra directivas. La Secretaría de Hacienda y tampoco la Jefatura de Gabinete establecen directivas en el sentido, los techos presupuestarios, que era lo que yo me refería, son límites máximos a gastar, límites que responden a la situación macrofiscal y que se establecen de manera muy agregada por clase de gastos, los sueldos y salarios, los bienes y servicios, el gasto de capital, pero es realmente cada organismo el que fija dentro de esos límites cuáles son las prioridades de gasto. Quiere decir que no existen directivas